Hay varias etimologías de la palabra religión. Una de ellas es religio, que quiere decir adoración, veneración, eh, espiritualidad, digamos. Otra viene de relegere, que significa el que lee y vuelve a leer, porque los sacerdotes leían las liturgias, leían los salmos, leían todo el ritual que se tenía que seguir. Y la que más nos gusta a nosotros, por supuesto, es la que viene de religare, o sea, religar lo que está desligado. Y eso es el rosacrucismo, busca religar lo que está divorciado en nosotros. Ya vimos que una versión o un significado de la palabra mística o misticismo es aquello que se relaciona con los misterios, con las escuelas de los misterios. Decíamos que en Grecia los iniciados se llamaban mistes, que quiere decir velado. Pero la otra versión o el otro significado de la palabra mística lo encontramos hasta en Wikipedia y significa la unión del alma con la divinidad. A nosotros esa traducción o esa versión así con esas palabras nos parece bastante medieval. Preferimos la que dice que es la unión de la conciencia humana con el alma universal. O en términos psicologistas y concretamente junguianos sería la unión de la conciencia personal con el inconsciente colectivo. En términos astrológicos sería la conjunción del Sol y la Luna. En términos alquímicos sería la unión del azufre con la sal a través del mercurio. O diríamos las bodas químicas de Christian Rosenkreuz. La unión del consciente con la supraconciencia, con la mente universal. Podríamos también decir que es la unión del microcosmos con el macrocosmos. O en términos ecológicos, la integración del hombre en la naturaleza. Ese es el significado segundo de la palabra misticismo. Y bueno, hay que reconocer que en las escuelas de los misterios era lo que se buscaba, transformar a los hombres en dioses. Por cierto, eso es lo que significa Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Y en el Museo Nacional de Antropología e Historia podemos ver que está escrito esto. Cuando todavía era de noche, cuando aún no amanecía, se reunieron, se convocaron los dioses allá en Teotihuacán. Se convocaron, tuvieron ahí una convocación. Y aquí, de nuevo, vemos que el rosacrucismo es esa religión universal. Pero nosotros no le llamamos misa, le llamamos convocaciones. Y tenemos capellán y sacerdotisa. Y nuestros rituales no solo son iniciaciones, también igual que en la iglesia, tenemos ceremonias matrimoniales y ceremonias de imposición de nombre que en la iglesia se llaman bautismos. Y tenemos ceremonias fúnebres. Alguien podría decir que lo mismo sucede en la masonería, pero en la masonería no es una boda propiamente,
Es una ceremonia de reconocimiento conyugal. Y tampoco son bautismos. Es una ceremonia de adopción de lubetones. En el caso de las ceremonias fúnebres, sí, ahí sí es así, efectivamente. Además, fíjense qué interesante. En el 10.º grado, y estoy hablando de las monografías originales, en el 10.º grado se estudiaban religiones comparadas. Y en los planos se estudiaban todas las religiones. En la actualidad, las monografías nuevas en el 10.º grado estudian solo las siguientes religiones: judaísmo, cristianismo, islam y budismo. Pero falta mucho. Falta el parsismo, el jainismo, el hinduismo, el taoísmo, etc. Eso es lo que tenemos que lamentar de las lecciones actuales. Hay quien ha dicho que las siglas RC, que normalmente se traducen como Rosa Cruz, deberían traducirse como religión católica. Y es verdad. Entendiendo que la palabra católica significa universal, la orden es universal. Abraza, integra todas las religiones y sobre todo explica su sentido esotérico, místico, que es solo para iniciados. Otros han dicho que las letras RC deberían traducirse como religión crística. Y estamos de acuerdo también con esto, porque es más que una religión cristiana en donde seríamos seguidores de Cristo. Es una religión en donde se nos enseña a llegar a ser Cristos. En las lecciones de mandamientos, el imperator Ralph M. Lewis dice que la religión no es un estudio franco de la vida, porque en tanto que los fundadores de las religiones acudieron a los procesos místicos para alcanzar la iluminación, los seguidores de esas religiones o de esos fundadores no tienen acceso al proceso místico, sino que se les hace creer en lo que dijeron esos fundadores, en lugar de que ellos de primera mano puedan acceder al conocimiento total a través de la conciencia cósmica. Otra cosa que nos parece sumamente interesante es lo siguiente. En la antigüedad, estamos hablando del siglo XIX, XX, en primer lugar, así lo estipuló Papus, primero había que ser masón y luego se tenía acceso al grupo esotérico independiente y después a la orden martinista. Y por último se accedía a la orden cabalística de la Rosa Cruz. Pues bien, ignoro, bueno, tengo mis sospechas de por qué se ha invertido esto y ahora el círculo interno es la orden martinista. ¿Y qué les parece que cuando uno ingresa en la orden martinista nos dan una versión completamente diferente del Génesis o de la Biblia en general, a través del Tratado sobre la reintegración de los seres de Martínez de Pascuale? Y después se nos invita a leer el Sefer Yetzirah, el Bahir, el Zohar, los textos apócrifos del cristianismo, incluso la biografía de Apolonio de Tiana, que demuestra, sin lugar a dudas, que los evangelios y las epístolas de San Pablo tienen que ver con Apolonio de Tiana. Hay que leer la biografía de Apolonio
para ver de dónde el cristianismo sacó todo eso. Incluso hay una introducción al budismo, pues estudiamos el célebre noble óctuple sendero del budismo. Entonces tenemos una versión completamente diferente acerca de la vida de Jesús, de Moisés, pues de todo lo que es la religión en Occidente y también en Oriente. Les quiero decir que una rama de la orden en Oriente dio origen a grandes iniciados como Rama, Krishna y eventualmente el mismo Siddhartha Gautama, el Buda. Y bueno, ya que estamos diciendo que el rosacrucismo es una religión, pues tenemos, como todas las religiones, un dogma. Entendiendo por dogma todo aquello que se acepta por medio de la fe. Y el dogma Rosacruz es no admitir dogmas. Como todas las religiones, también el rosacrucismo tiene un libro. En la India, bueno, son los Vedas, los Upanishads. En el caso del budismo es el Dharmapada. En el judaísmo es la Torá. En el cristianismo la Biblia. En el islam es el Corán. En el taoísmo es el Tao Te Ching, etc. Nosotros también tenemos un libro y simbólicamente es el libro M, que en realidad es otra cosa, el libro M, pero como lo interpreta la mayoría de los autores es que significa Liber Mundi, el libro del mundo. ¿Cuál es? Pues el libro del gran mundo y del pequeño mundo, del macrocosmos y del microcosmos, el libro de la naturaleza y el libro del hombre, que al final de cuentas serían el mismo libro. Nosotros estudiamos un libro vivo, que es la vida en sí. Ese es el libro de la naturaleza, ese es el libro del hombre. Del libro de la naturaleza habló mucho Paracelso. Del libro del hombre habló mucho Louis-Claude de Saint-Martin. Ahora, desde otro punto de vista, no deja de tener razón la orden, los dirigentes actuales, al decir que la orden no es una religión, porque la religión es en la actualidad y tal vez siempre ha sido sinónimo de ignorancia, hipocresía, ambición, ostracismo, fanatismo, superstición, estupidez. Ya habíamos dicho, la religión es la filosofía de la infancia de la humanidad. Incluso estamos de acuerdo con lo que decía Marx, es el opio de los pueblos, mantiene al pueblo en la ignorancia, en la estupidez. Una de las cosas que a mí me parecen muy desagradables es que el pueblo que vino a conquistar a Mesoamérica, y que normalmente decimos que son los españoles o fueron los españoles, aunque España no existía todavía en aquel tiempo, ellos nos trajeron a la Iglesia Católica, trajeron a la Virgen de Guadalupe. Es la institución más corrupta y nefasta que existe sobre la faz de la tierra, la Iglesia Católica Romana. Pero los españoles en la actualidad son gente extraordinariamente culta, muy preparada. Y a nosotros aquí en Latinoamérica nos dejaron con todas esas pendejadas, creyendo en esas estupideces y supersticiones. Eso es algo que debemos superar. Miren, si yo fuera presidente de la República, expulsaría a todos los sacerdotes
a patadas. No es posible que en pleno siglo XXI estemos hablando todavía y creyendo en esas necedades, en esas tonterías, en lugar de fomentar la ciencia, la filosofía, estar creyendo en todo eso. ¿Cómo es posible que toda Latinoamérica y México en particular sea tan ignorante y tan estúpido y que podamos o que queramos combinar el agua con el aceite? No se mezclan. La verdad y el engaño, la mentira y la superstición de la religión no es compatible con la luz de la era de Acuario en la que estamos entrando. Entonces, en ese sentido, tiene mucha razón la dirigencia de la orden. El rosacrucismo no es una religión, pero desde el otro punto de vista, que es misticismo, la esencia de la religión, en el sentido de que busca integrar, esa es una palabra clave, la reintegración de la conciencia humana con la conciencia universal. Entonces, sí lo es. Y es la religión de la que todas las demás no son sino preparaciones o degeneraciones, expresiones parciales o falsedades, según que a ellas se aproximen o de ellas se desvíen, como decía Anna Kinsford.